Buenas tardes, queridos amigos. Esta va a ser, creo que, la primera vez que vamos a grabar como Editorial EAS un programa con uno de nuestros más importantes escritores, colaboradores, que es nuestro amigo Javier Nicolás. Y el motivo se debe a que en las últimas semanas han habido pues una serie de comentarios. Su nombre ha salido mencionado en varios programas, en un canal concretamente de YouTube, conocido como el canal del Coronel, del señor Pedro Baños, ¿no? Y para que hayan queremos matizar una serie de aclaraciones. El autor quiere hacerlo, Javier Nicolás. Se ha hecho alusión a su trabajo, a su persona, y nosotros como editorial, pues claro, es nuestro deber de dejar claro ciertos matices y aclaraciones y menciones para que no haya ningún tipo de duda, ya que no ha habido posibilidad de réplica por parte de Javier Nicolás a las acusaciones, calumnias e insultos que se le han proferido, ¿no? Entonces, comentar un poco que todo esto surge a raíz de que en el programa del 2 de mayo del año 2024 del canal del Coronel, que se llamaba La cara oculta de la historia, la sociedad secreta Anne Nerde, un programa de unas 2 horas. El señor Pedro Baños entrevista a la medievalista, la doctora Margarita Torres, y hacen un trabajo, bueno, hacen una entrevista sobre lo que es la sociedad secreta Anne. A raíz de esa entrevista, y de manera paralela, Javier Nicolás estaba trabajando junto con el escritor Santos Bernardo en un libro que hemos publicado recientemente, que como todos sabéis, y aquí se puede ver, ¿vale? Se llama Fraudes históricos, desmontando tópicos o la historia desconocida. Y en la parte inferior pone una réplica argumentada a los historiadores que han hecho de la falsedad histórica su bandera de propaganda. Entonces, a propósito de, del que se estaba escribiendo el libro y del programa este, Javier Nicolás tuvo a bien la idea de introducir un capítulo importante para desmentir todo lo que se estaba profiriendo en el programa de La cara oculta de la historia por boca de la doctora Margarita Torres. Seguidamente, lo que es el 13 de marzo, yo mismo, a petición de Javier Nicolás, envío un email al señor Pedro Baños y otro a la señorita Margarita Torres para comunicarles que había un libro que se había publicado de Javier Nicolás y Santos Bernardo, que se hacía mención de su programa y que queríamos enviarle, Javier Nicolás quería que les hiciéramos llegar uno de los ejemplares, ¿no? Y hasta ahí queda todo muy, muy tranquilo. Se ve que recibieron el libro, pero nunca más se supo, ¿no? Yo les escribí a ellos personalmente, me contestaron muy amablemente y hasta ahí quedó todo. La cuestión es que el 22 de julio, este pasado, de este año, en las 5 claves del combate geopolítico mundial, programa del Coronel Baños, del canal del Coronel, que está entrevistando al letrado Francisco José Fernández Cruz Sequera, que también tengo yo cierta amistad con él, una amistad bastante buena, y que le hemos publicado algunos de los libros. Resulta que hacen un programa de 2 horas 27 y justo en la hora y 46 minutos, Sequera sale el tema de Margarita Torres y Sequera matiza en todo momento que Margarita Torres patinó un poco a realizar ciertas afirmaciones en el programa que he mencionado yo anteriormente. Y en ese momento, pues el señor Baños se sintió tremendamente ofendido, no dejó hablar en ningún momento al señor Sequera, le estuvo interpelando todo el momento y no le dejó hablar. Total, que la situación continúa y resulta que el 23 de julio del 2025, o sea, un día después de este programa, nuestro amigo Javier Nicolás recibe un email de un señor que es el editor y gestor del canal de Pedro Baños, un señor que se llama Domingo, invitándole a hacer un programa con Margarita Torres para llegar no sé, a un debate en base a lo que nuestro amigo Javier Nicolás dice y lo que dice Margarita Torres. Pero seguidamente, al día siguiente de este email, estamos hablando que se interpela inicialmente el día 22 de julio, el día 23 se recibe el email al que Javier Nicolás responde que sí, que está encantado de asistir, y el 24 de julio, en el canal del Coronel,
en el programa que se llama La transformación de la guerra en Ucrania, donde entrevista al doctor Ezequiel Pistoletti. A partir del minuto sexto y casi durante 18 minutos, o sea, estamos hablando de un 10% del programa, el señor Baños se dedica a proferir improperios contra la persona de Javier Nicolás en un programa que dura 2 horas, le dedica 18 minutos, o sea, un 10% prácticamente. Entonces creo que nos vemos en la necesidad, ya no yo como editorial, sino al no haber recibido ya respuesta después de la invitación y haberse hecho unas ciertas acusaciones, insultos e infamias, calumnias a Javier Nicolás, a que Javier Nicolás tenga un espacio en la red para poder contestar a todo lo que el señor Baños le ha dicho. Dicho esto, pues ya voy a dar paso a que nuestro amigo Javier Nicolás vamos a proceder con una entrevista. Sí que es verdad que antes de comenzar con la entrevista, me gustaría dar paso a Javier Nicolás, que Javier Nicolás empiece con una serie de, no sé, con lo que él quiera comentar referente a todo lo ocurrido y ya daremos paso a una entrevista para que sirva a modo aclaratorio de toda esta situación que estamos viviendo en estos momentos. Javier, por favor, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes, no sé cuándo se emitirá esto, o buenas noches. Gracias al que está gestionando toda esta entrevista, gracias Manuel. Y efectivamente el tema de poder hablar en esta entrevista es un poco para aclarar ideas y clarificar cosas que me parece que se han salido mucho del cauce normal, ¿no? A ver, esto empieza efectivamente con ese vídeo original del año pasado sobre la Nenerve, Margarita Torres. Yo lo vi tarde, porque me lo enviaron 2 meses después, lo de ver. Y ya lo primero que me sorprendió es el título, La Sociedad Secreta Nenerve. Empezamos mal porque la Nenerve no era una sociedad secreta, esto de entrada. O sea, la sociedad Nenerve era una sociedad pública con científicos y en ningún momento era algo secreto, ¿no? Entonces ya el título ya no me gustó. Me vi las 2 horas. Pero bueno, cuando empecé a verlo, al cabo de 20 minutos, tuve que parar, volver a empezar y anotar todas las barbaridades. Y repito, barbaridades que se estaban diciendo sobre la Nenerve porque yo estaba alucinando, ¿no? Luego pensé, claro, una medievalista, en principio, pues claro, un tema tan concreto como es el de la Nenerve me parecía raro, ¿no? Entonces, un poco el fruto del libro que has enseñado de fraudes históricos era la indignación que me iba produciendo ver ese programa, ¿no? Total, que empecé a tomar notas, 6 folios de las inconexiones, las inexactitudes que yo noté en este programa. Y para mí, sobre todo, es el respeto por la verdad histórica, que es lo que es importante, ¿no? Margarita Torres tiene vamos a hablar solo de ese programa. Yo no voy a hablar de Margarita Torres en general, esto que quede clarísimo, solo sobre este programa. Toda esta historia sobre este programa. Entonces, la poca fiabilidad de lo que se estaba diciendo y cómo se estaba diciendo en un tono socarrón, que el señor Baños también le seguía muy bien, me molestó mucho, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí es cuando decido hacer el capítulo. En el libro que has enseñado de fraudes históricos, uno de los capítulos precisamente, uno de los, digamos, de los que es criticado en esos capítulos, es Jesús Hernández. Jesús Hernández es un autor que ha publicado muchos libros sobre la Segunda Guerra Mundial y él fue invitado en el programa de Jordi Wild, ¿no? Sí, Para lo hablar conozco. del Tercer Reich en general. Y entonces yo me dediqué a ver 4 horas de programa por culpa de Manuel Quesada, por cierto, que fue el que me lo envió. Y entonces también fui anotando las inexactitudes. Pero bueno, lo curioso del caso, señor Baños, es que Jesús Hernández le escribió a usted tras ver todo lo que me estaba usted dedicando de insultos. Y fíjese usted lo que dice Jesús Hernández. Coronel, soy Jesús Hernández, uno de los historiadores duramente criticados por el doctor en historia al que se refiere, Javier Nicolás. A raíz de ese libro me puse en contacto con él y paradójicamente ha sido el inicio de una amistad, ya que quedé admirado de su conocimiento directo del Tercer Reich, al haber podido entrevistar a lo largo de su vida a destacados personajes de esa época. Tal como me contó, con 17 años y sin saber alemán, se fue a Alemania para ver a Dönitz. Fue a la ciudad donde creía que vivía, buscó su dirección en una guía telefónica y sí, Dönitz le abrió la puerta y le invitó a merendar. Alguien que hace eso tiene mi admiración eterna, jajaja. Ja, ja. Así pues,
no hay que precipitarse a la hora de emitir juicios de valor. Un saludo, Jesús Hernández. Esto es lo lógico. Es decir, señor Baños, usted tenía que haber hecho los deberes, tendría que haber, primero, antes de criticar y lanzar todo esto, haberse visto el programa de la NERV otra vez, haberse leído el capítulo que se lo enviamos y entonces a partir de ahí juzgar. Entonces, en base a esto, me gustaría que me nos hablaras un poco, por favor, de la reacción que tiene el señor Baños cuando se entera que alguien se ha atrevido a criticar el trabajo del coronel Baños cuando está hablando con Sequera. Sí, la verdad es que fue muy bueno, porque Francisco Sequera, al cual agradezco eternamente que hayas sacado el tema. Francisco, si estás escuchando esto, te agradezco eternamente la defensa que haces de mí, que además no te deja hablar constantemente, no te deja hablar y te agradezco esa defensa en pos de la verdad. Claro, la reacción del señor Baños es de asombro. Es decir, él no sabía nada de esta polémica, no se había leído el libro que le enviaste tú, creo recordar. ¿Correcto? Eso es. Entonces, de repente, alguien se ha atrevido a criticar a Margarita Torres. ¿Cómo es posible eso? Eso no puede ser. Esa defensa apasionada, impresionante, digamos, choca mucho. O sea, choca porque no es normal que alguien defienda, por muy amigo que sea tuyo, es como el paladín medieval. Te voy a defender aunque no sé de, aunque no tenga razón, ¿no? A ver, un momento, ¿no? Entonces, realmente fue una sensación de sorpresa, asombro, pero claro, es que, ostras, creo que detrás de esto hay sentimientos y emociones, porque si no, no se entiende. Bueno, lo que sea. Mire usted, yo tengo amigos muy buenos y tres amigos en mi vida que he tenido en el pasado y aún tengo dos que todavía subsisten, Jorge, Pedro y José María, con ellos tres amigos de hace 40, 50 años. Uno de ellos ha muerto ya. Oiga, yo he hablado con ellos, hemos tenido críticas, debates, me he metido con ellos, ellos conmigo constantemente y no pasa nada, porque aunque sean mis mejores amigos, oiga, es que a ver qué dice mi mejor amigo. Yo no voy a defender a una cosa que sea indefendible, pero usted no ha hecho eso. ¿Eh? Entonces, claro, me descalifica, me insulta sin saber de qué va el tema, quién soy, qué ha pasado. Lo que tendría usted que haber hecho, repito, es haber hecho los deberes y haberse enterado qué es lo que había pasado, ¿no? Y listo. El coronel se despacha en 7 minutos muy rápido con Sequera y no le deja, a pesar de que es una cosa que choca porque yo sí que sigo Clave Geopolítica de Francisco Fernández Cruz Sequera y sí que sigo el programa del el canal del coronel, ¿no? Y él es una persona en general, por lo que yo veo, que es bastante tolerante, que es muy abierta y que deja hablar a sus invitados. Entonces, a mí me chocó mucho que durante esos 6, 7 minutos en los que sale el tema por parte de Sequera, el tema Margarita Torres, a Sequera lo bloquea. Lingüísticamente hablando, ¿no? No le deja que avance, no le deja ni siquiera nombrar. Le dice, creo que llega a decir hasta 3 veces el nombre de Javier Nicolás porque Pedro Baños no llegaba a escuchar el nombre porque no paraba. Parecía más algo de tertulia de televisión que, ¿no? Cuando intentan uno chafarse a otro, ¿no? Es un poco el... A ver, sus descalificaciones sin saber quién era yo, porque en ese momento no sabe quién soy yo, ¿no? Y además sin saber del tema, son impresionantes, están fuera de lugar, ¿no? Me llama envidioso, celoso. Dice, de ese libro habrá usted vendido 100 ejemplares como mucho. ¿Es fidedigno su libro? Dice, me da igual que se llame Javier Nicolás o la madre que le parió. Oiga, vamos a ver, por favor, deje usted a mi madre, ¿eh? Que solo quiero publicidad. El que hable 5 idiomas no importa, o el que haya viajado mucho no importa, ¿no? A ver, creo que el señor Baños ha faltado a los principios que defiende, cuáles son la pluralidad, la tolerancia y el debate de las ideas, precisamente, que él siempre está con ese tema, ¿no? Correcto. Y nadie está libre de crítica, ni Margarita Torres, ni yo, ni cualquier otro mortal. Y lo de vetar las opiniones adversas, como es el caso de Francisco Sequera, porque cuando dice no voy a tolerar la crítica alguna a Margarita, pero vamos a ver qué pasa, que Margarita es Dios, la diosa, no sé, en fin, es que me parece muy fuerte, ¿no? Entonces distan mucho de ser propias de los valores que precisamente sustenta su canal, ¿no? Y ahora la pregunta es clave. ¿Te gustaría debatir con Margarita Torres sobre la NERVE? Absolutamente, vamos. De verdad, de todo corazón, claro que me gustaría, evidentemente, y de hecho así se lo hice saber, ¿no? Pero es que además yo reto, con la palabra que usa Pedro Baños, a los oyentes a que vayan a escuchar los dos programas, el de Sequera y el de Vitoletti, donde se me insulta. Es que en el primero, en 7 minutos, me reta
con la palabra retar 5 veces. Lo voy a leer. Dice, reto a que venga al programa y que se enfrente a Margarita Torres, la primera. Segunda, le reto a que demuestre que Margarita Torres está equivocada. Tercera, no permito que descalifiquen a Margarita Torres. Le reto a que venga y demuestre que ella no tiene razón. Cuarta, no me creo nada de este doctor. Le reto a que venga aquí y lo demuestre. Y quinta, repito, que le reto a que venga aquí a un debate con Margarita Torres. Entonces, tú ya lo has comentado. Quiero leer el email de este que recibo esa misma noche. Dice, invitación al canal del Coronel. Estimado Javier Nicolás, soy Domingo, editor y gestor del canal de Pedro Baños, el canal del Coronel. Me pongo en contacto con usted para transmitirle la invitación a participar en el canal, como se ha hecho públicamente en el programa de esta noche. El invitado y colaborador habitual, Francisco José Fernández Tusequera, mencionó en varias ocasiones su trabajo como una referencia rigurosa y sólida sobre la Anne Nerve, destacándolo expresamente como un verdadero experto en la materia, en contraste con un programa anterior del canal dedicado al mismo tema, presentado por la historiadora Margarita Torres. Pedro Baños ha propuesto organizar un encuentro en el que se pudieran exponer distintas perspectivas sobre la Nerve, por lo que sería un verdadero honor contar con su participación y si lo considera oportuno. Yo le contesté esa misma noche, oye, encantadísimo cuando queráis, es que esto lo leo porque es importante, porque luego se ha olvidado de ese tema. Ya veremos por Claro. qué, ¿no? Pero se ha olvidado, ¿vale? Claro, es que ahí es donde viene luego la situación de que 2 días después de la primera intervención y un día después de ese email es cuando él dedica el 10% del tiempo de un programa suyo a atacarte con toda la caballería pesada, vamos, saca los Panzers y nos retrotraemos a la Segunda Guerra Mundial, saca los Panzers y parece que marcha sobre Varsovia. Sí, además, eso es lo peor, porque a ver, yo entiendo que el primer programa, bueno, entiendo, es asombro, ¿no? Sorpresa, como que quién era Margarita. Pero el segundo programa, ese, tendría que haber visto el programa de la NER de Margarita Torres, tendría que haber leído el capítulo que yo me juego, que no lo he ojeado, ¿no? Porque por lo que dice, tampoco se lo ha leído completamente. Debería haberse leído el libro de fraudes históricos también y hacerlo una semana después, ¿no? Lo hacen caliente, ¿no? A ver qué hago, ¿no? A ver, yo creo que no se lo ha leído. Cuando lo estaba sacando, yo estaba un poco analizándolo y creo que no se lo ha leído porque cuando él saca un extracto del prólogo, que saca que hace referencia a muchos historiadores, entre ellos Jesús Hernández, hace referencia a Eric Fratini y demás, eso está sacado de la página web, porque él saca como un pantallazo Ah, y vale. eso exactamente es de la sinopsis que está en Ah, la página vale. web. Vale. Vale, pues sí, pues probablemente. Pues a A mí ver, me es daba la que, impresión que aún en ese vale, programa no se había leído. no, Por no, otra parte, cuando yo he comentado al principio que le mandamos a petición tuya, tanto a Margarita Torres como al señor Baños, le mandamos el libro, eso yo es, les hice saber en el email que había un capítulo dedicado a ellos. O sea, claro. que no fue, le mando un libro, señor Baños, que puede ser de su interés, no, le maticé que efectivamente que había un capítulo dedicado a uno de sus programas en los que ellos salían. O sea, que lo Sí, hice sí, a no. propósito con la intención de que supieran que había un interés por parte tuyo de que ellos leyeran ese capítulo también y que estuvieran al tanto de lo que se publica. Así es. Y entonces, repito, de nuevo no hicieron los deberes. No, no, es que este es el problema. Baños se llena la boca hablando de dignidad y profesionalidad de Margarita Torres, con elogios sobre su prestigio mundial y todo esto, que luego hablaremos. Luego tiene miedo de citar mi nombre, o sea, no lo cita, lo dice varias veces, no quiero citar su nombre, como si fuera yo el diablo, Asmodeo, Satán, no lo sé, en No fin. fue como cuando Ramsés quiso borrar de las tablas el nombre de Moisés, ¿no? Que se borre Exacto, de la exacto. historia, ¿no? Igual, ¿no? Bueno, teme dar mi nombre para no darme publicidad gratuita en su programa, por supuesto. Bueno, y luego me insulta, o sea, y la elogia a Margarita Torres, ¿no? A dos bandos, ¿no? Se centra mucho en que ha puesto en duda la cualificación académica, que yo he puesto en duda la calificación o sea, académica de Margarita, cuando lo único que hago es referir su condición de medievalista, ¿no? Explicaría sus errores al moverse en un tema a lo mejor que no es su especialidad, cuál es el Tercer Reich. Mira, yo no juzgo a nadie ni por su titulación, ni por el número de libros que vende, ¿no? Sino por sus conocimientos. Y que todo el que tenga algo valioso que aportar a la historiografía, pues adelante, tú, bienvenido, con independencia de su currículum. A mí eso me da exactamente igual, ¿sabes? Hmm. Y bueno, no le gustan los doctores. Esto me hace mucha gracia porque parece que los doctores, estos doctores. Oiga, mire usted, la señora Torres es doctora, o sea que está usted criticándola también a ella en el mismo saco, ¿no? Ya mire, yo mi doctorado en historia contemporánea lo hice sobre un jesuita, un misionero que estuvo en Alaska,
Segundo Llorente. 8 años de tesis, de preparación y de toda mi tesis. Estuve 3 viajes fundamentales en Alaska, en el estado de Washington para la Universidad Gonzaga, donde está el archivo jesuita, y en Miami para hablar con el hermano de este jesuita. O sea, un trabajo impresionante. O sea, ser doctor no es cualquier cosa. Bueno, habrá doctores que sí, porque ya tenemos referencias en el gobierno, pero por favor, es decir, mi tesis es muy seria y hay muchas tesis serias de doctores, ¿de acuerdo? Así que Sí. no critique tan fácilmente a los doctores porque no es de recibo. Además, mire, De todas cuando... formas, es que la crítica que hace es totalmente ambigua, ¿no? Ya, En el sentido de que el doctorado tuyo no vale, pero el de su amiga eso es, sí. eso es, Los idiomas que tú eso es. vale, que tú sabes no valen, pero los que ella sabe sí. La gente que tú conoces o que has conocido de época del Tercer Reich no vale, pero el susodicho de las Waffen-SS, que ni siquiera nombra el nombre cuál es, de Margarita Torres, ese sí que vale. Eso Entonces, es. todo es como muy ambiguo y es un doble rasero, ¿no? El que se está utilizando en ese ataque flagrante. Lo has dicho perfectamente, efectivamente. Cuando a qué me importa que hable 5 idiomas, pero él después, más adelante, habla del currículum de Margarita y dice, ella habla fluidamente 6 idiomas, ella es doctora, ella no sé qué. Digo, vale, sí, en ella sí, ¿no? En los demás no. Ya, por favor. Y luego me vas a permitir que lea los insultos, porque eso es ya. Sí, Quiero sí. que lo escuchen todos los insultos que me dedican este segundo programa porque me parece increíble. Dice. Se cree en posesión de la verdad absoluta, se cree el mejor de los mejores, yo. Nadie se puede poner a su altura, dice. Otro tipo de historiador que critica a los demás. No ha vendido ni un pimiento sus libros. Es el único que sabe de estos temas, el resto está equivocado. No me gusta este hombre, me hace desconfiar. Todo esto denota su credibilidad como persona, soberbio, pedante, creído. Solo hace publicidad a costa de Margarita Torres. No es buena gente, no es buena persona. Tiene algo negro en el corazón. La envidia le corroe. Tiene que meterse con todo el mundo y acaba, tiene bajeza moral. Mira, yo creo que sin comentarios, porque me parece muy fuerte y que ha traspasado una línea roja en la cual está fuera de toda duda, ¿no? No sé. Pero es que es un ataque totalmente frontal, sin conocerte nada. Sí, sí, este es el problema. Y además, esa obsesión por la cantidad. Ah, Eric Fratini que me decía que no le llegó a la suela de los zapatos al número de ejemplares que ha vendido Fratini. Oiga, mire usted, según esto, según su baremo de número de libros vendidos, las memorias de Belén Esteba o del Paquirrín, el hijo de Paquirrín, el Kiko Rivera, deben ser unos libros sensacionales, que no dudo que hay gente que le gusta, a mí me da igual. La primera edición, creo que fue a los 3 meses, Belén Esteban había vendido 100.000 ejemplares. O Eso sea es, que, por eso en digo base a los que criterios del señor eso Baños, es, en los eso libros es. de Belén Esteban, vamos, de aquí a unos años será como el Quijote de Cervantes. Efectivamente, yo quería enseñar, a ver, con tu permiso, ya Sí. que eres el editor, los últimos libros que he editado, la historia de la juventud hileriana, que serán 3 volúmenes, este es el primero, ¿de acuerdo? Fraudes históricos, ya lo has sacado, que es el último que he sacado. Junger y el nacionalsocialismo. Sociedades secretas y ocultistas, que ya vamos por la segunda edición, Y ¿vale? acaba de salir. Y acaba de salir, o sea, es un libro Salió en reciente. octubre, si no recuerdo mal. O sea Eso es. La biografía de Dietrich Eckart, el mentor de Hitler, y el centenario del Puig de Múnich, ¿no? Un libro realmente, bueno, el centenario. Este año, como bien sabes, estamos con el centenario del partido, el NSDAP, el centenario de la SS y el centenario del Milucha, que son 3 libros que van a salir míos, uno ya está escrito. te ha faltado sacar la obra magna, que vamos por la cuarta edición. ¿Cuál? La Enerve en España, que no la has Ah, bueno, enseñado. no, eso, es verdad, sí, para eso lo iba a enseñar después. Que se Sí, llevamos por 4 ediciones. sí, 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 no, no, lo digo porque es bueno enseñarle al señor Baños. Este es el libro en cuestión, que vamos por la cuarta edición y gracias a él probablemente hagamos la quinta. Entonces, este es el libro por el cual la Nenerve es conocida aquí en nuestro país, vamos, porque hay unos, bueno, en fin, no voy a hablar. No, en cualquier caso. Entonces, lo único que, digamos, menciona del libro es esto que tú has dicho, saca, que probablemente sea la sinopsis, estoy totalmente de acuerdo en críticas a los que yo voy a criticar en el libro, yo y Santos Bernardo, y realmente es que Correcto. si se hubiera leído el libro, Corcho hubiera dado cuenta lo de Jesse Owens, ¿no? Precisamente, ¿no? Jesse Owens, ese mito que ha traspasado los tiempos
y que ahí yo demuestro, pues, de que efectivamente es todo un tongo, ¿no? Y ya sé, se pasó toda la vida diciendo que era mentira, que Hitler no le hubiera querido dar la mano, por ejemplo, y tú tienes un libro, ¿no? Sí, tengo aquí el libro, que este me lo regalaste Eso para, es, por mi cumpleaños. correcto, O sea, así lucha y vence la juventud del mundo. Si correcto. no sé alemán, estoy con lo que me dijiste en su momento, que es un libro editado en el año 36 por las Olimpiadas de 1936, 1 de septiembre, por la editorial en Berlín, por la editorial del Partido Nazi, y donde sale así lucha y vence la juventud del mundo. Y aquí, pues, vamos a sacar fotos para que se vean que aquí no se discrimina absolutamente a nadie. Correcto. Aquí sale Jesse Owens, aquí sale, o sea, es una recopilación de todos los olímpicos que fueron a esas Olimpiadas del 36, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, tenemos otro olímpico que dista mucho de ser ese arquetipo de Ario rubio con ojos azules, ¿no? Ujú, Y esto es lo que estaba promocionando como juventud del mundo victoriosa el Tercer Reich en 1936. correcto. Hay un montón aquí de imágenes que además se usaron. Mira, otra muy buena aquí. ¿Veis? Aquí se ve Ujú, claramente. sí, sí. Son afroamericanos, perfectamente. Sí, Y, sí, que y es constante. imágenes de estas se han utilizado. Mira, aquí tenemos hablando de Jesse Owens. Mira, aquí lo tenemos. Ahí está. ¿Vale? En un libro publicado por el Tercer Reich. Y haciendo alusión a los buenos deportistas que compitieron en esas Olimpiadas. Entonces, fotos de aquí se han publicado, son las que tenemos publicadas aquí en el capítulo de Jesse Owens de tu libro, que fui yo el que te dije, oye, mira, podemos sacarlo del libro que me has regalado, podemos sacarlo, y aquí está, se ve bien así. Ujú, Está la correcto. portada del libro y lo pusimos dentro con las imágenes correspondientes, que son las mismas que he mostrado en el original. Correcto. Correcto. Sí, no, no, a ver, el señor Baños me acusa varias veces de que soy el que más sabe del mundo mundial. Mira, yo nunca he dicho tal cosa y en todo caso son otros quienes pueden afirmar algo parecido, dejándose llevar por su entusiasmo, lo cual me parece genial, ¿no? Lo que sí he hecho, hago y haré es mostrar cuáles son las fuentes que avalan mis tesis. Yo soy muy tozudo con los documentos, soy muy tozudo con las fuentes. Siempre voy con las notas al pie de página donde explico cuando saco documentos, ¿no? Entonces creo que el lector ha de juzgar, no yo, si eso le es válido a la hora de poder leer un ensayo histórico, ¿no? No hay más, ¿sabes? Ya, claro. Es En que, fin, en fin. Bueno, sí que estaría bien, a ver si nos pudieses comentar algunas de las críticas que escribiste en el capítulo ese a Margarita Torres, ¿no? Porque para que la gente un poco se ponga en contexto de lo que tú has comentado en base a ese programa. vale. Y sin ellos saber qué es lo que tú has comentado, esos insultos Claro. que te han proferido, ¿no? Pues no estaría mal que comentaras algunas de las... Sí, vamos a ver. Precisamente, señor Baños, en su defensa apasionada de Margarita Torres en ese programa de la NERVE, dice que yo hago afirmaciones gratuitas, sin solidez, sin basarme en nada, sin datos concretos. ¿Cómo que no? Oiga, usted, es que hay lo que te digo, no se ha leído el capítulo, que son 40 y pico de páginas. Entonces, dice que es criticar por criticar. Mire usted, voy a leer un par o tres para que vea usted las metidas de pata de su defendida Margarita Torres, la cual no dudo que sea fantástica en el mundo medieval. Pero sobre el ANNR, repito, sobre el ANNR no es precisamente su tema. Voy a hacer un inciso, perdona, Dime, Javier. dime. Es que, claro, como ahí me chirrían cosas, tú ya sabes que yo soy historiador frustrado, o sea, no tengo carrera de historiador, pero me gusta mucho la historia. Es que chocaba una cosa que decía que era el interés que ella tenía por el Tercer Reich, que ella es medievalista y tiene un interés muy alto por el Tercer Reich y conoció a gente de la Waffen SS. Uh -huh. Y, y yo la verdad que es que no sé qué tienen que ver las churras con las merinas, ¿no? O Ya, sea, vamos a ver, hablar de la NNRD es hablar de una división, de una sección, o sí, muy concreta dentro de las SS de investigación que tenía sus 42 apartados. Y era una sección de ciencia, de arqueología y de historia, básicamente, ¿no? Es que es como si alguien hay un experto, vamos a poner un ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que no tiene nada que ver con el Tercer Reich, en la Segunda Guerra Mundial, y porque esa persona sea experta en la Segunda Guerra Mundial, tiene por qué saber a la perfección sobre los zapadores de montaña. O correcto. sea, es que no tiene nada que ver. Es que yo puedo ser un experto en la Segunda Guerra Mundial como tal, pero desconocer
la mayoría de acciones que se realizaron y cómo estaban organizados una de la división de zapadores de montaña. Sí, 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 Y sí. está dentro de la guerra, y está dentro del proceso histórico. Pero es que hablar de aquella época histórica, si hablamos del Tercer Reich en global, podemos dividir las dos etapas, la etapa previa a la guerra y la etapa de la guerra, ¿vale? Correcto. Y dentro de lo que es la SS, pues podemos hablar de la Orden Negra, podemos hablar de las Waffen o podemos hablar de la NRD, por ejemplo. Ujú. Y si nos centramos en Babelsburg, pues hablemos solamente de Babelsburg. Pero que alguien sepa mucho de Babelsburg no tiene por qué saber de la NRD. Y el que Correcto. sabe de la NRD no tiene por qué saber de la Waffen SS. Y Ujú. porque llevan la doble runa SIG, parece que es todo Segunda Guerra Mundial. Eso es. Entonces, lo estoy haciendo como aclaración para gente que a lo mejor esto pues no lo sepa a la perfección, pero cuando se habla de cuestiones tan especializadas, no de cultura general, porque hablar del Tercer Reich o Segunda Guerra Mundial a modo de cultura general, pues todos los que leemos historia podemos saber un poco de todo, ¿vale? Ujú. Pero cuando se habla de cuestiones tan concretas y tan especialistas, no se puede hablar en los términos, creo yo, que el señor Baños lo ha hecho. Y es una opinión desde fuera, no tuya, sino desde fuera. Yo como, ya te digo, historiador frustrado porque no tengo carrera de historiador. No, no, que tienes razón, que es que el tema es amplísimo, ¿no? Entonces, nadie sabe de todo. Falta, a ver, me puedo decir, sí, soy experto en la Nerves, sí, porque llevo 20 años, tengo mucha educación, pero visto de saberlo todo, faltaría más. Sería Dios, ¿no? O Margarita Torres, porque de hecho el señor Baños la dice 3 o 4 veces que lo sabe todo, lo sabe todo, lo sabe todo de la Sí, Segunda sí, Guerra Mundial. sí, En fin, bueno, vamos a voy a citar un par de cosas de esas sí, críticas que yo hago al azar, ¿no? O sea que, por ejemplo, enseña una foto de Dietrich Eckart, este señor que tenemos la biografía ahí en EAS, el mentor de Hitler. Bueno, pues enseña la foto y dice primero que es Theodor Fritsch, que era el editor de Hammer, un señor muy metido en esos años 20-30. Sobre la misma foto, luego dice que es Sebotendorf, el de la Sociedad Thule. Entonces, una foto sirve para tres: Dietrich Eckart, Sebotendorf y Theodor Fritsch. Óigame. Pero es que luego enseña otra foto del equipo de Schaeffer en el Tíbet y dice, mire, en el centro está Schaeffer. Mire, pues no es el del medio, es el que está a la izquierda. Eh, luego, sobre Santa Olalla, bueno, eso ya es flagrante. El arqueólogo español, cuando el viaje de Himmler a España, dice, le acompañó en todo el viaje, falso, le acompañó 2 días de los 7 que estuvo. Entonces enseña una foto que está Finat, un famoso falangista, y dice, ahí tienen a Santa Olalla. Oiga, pues miren, no es Santa Olalla. Entonces, claro, dices, bueno, son, ¿cómo dice el Pedro Baños? Lapsus memory, o sea, lapsus lingüe, lapsus memory, ¿no? Bueno, mire, tantos lapsus al final, dice, oiga, pues quizás no son tantos lapsus. Por ejemplo, otra cosa, dice que Himmler le hizo a Billy Good, el mago de la SS, responsable de uno de los departamentos más importantes de las SS, que es la Rusia. Oiga, mire usted, Billy Good no era el jefe de departamento de la Rusia. Fueron desde Walter Darré, Panke, Hoffman y Hildebrand. Billy Good no. Pero además, lo que es de traca es que dice que Billy Wood, atención a lo que voy a decir, lo dice el Margarita Torres, que fue ascendiendo hasta llegar a general de todos los ejércitos alemanes. Óigame, quiero decir, Keitel, Jodl, que estaban por ahí. Billy Wood no tiene nada que ver con todo esto. General, repito, general de todos los ejércitos alemanes. O sea, más cosas. Dice que Himmler llega a Montserrat en tren. Oiga, miren, no hay tren hasta Montserrat, hay un funicular. Pero es que Himmler llega en coche. ¿Vale? ¿Ya son tonterías? No son tonterías, ¿no? Luego dice, estoy leyendo, que Santa Olalla quería entrar en la SS, quería entrar en la NNRV y que adoraba a Himmler antes de conocerlo. Es que no sé dónde ha sacado esto, es que es falso, no existe ningún documento. Yo me he leído miles de cartas de Santa Olalla y nunca menciona eso, ¿no? Entonces, luego dice, es que hay muchas de traca mayor. Cuando hago de hecho, el capítulo de fraudes históricos, se me queda corto, Manuel. Podría haber sido más amplio. Matiza lo de las miles de cartas de Santa Olalla para que la gente lo Sí. sepa. A ver, en el archivo de San Isidro, que es el archivo arqueológico en Madrid, hay 46 cajas, es todo el legado de Santa Olalla. Santa Olalla era el comisario general de excavaciones arqueológicas cuando acaba la Guerra Civil Española y fue el hombre más importante en arqueología en esos momentos, años 30, 40, 50. En esas 46 cajas yo fui el que iba a decir un adjetivo, no, fue el que las abrió por primera vez, ¿de acuerdo?
solo se habían abierto 3 o 4, yo las leí todas y hay miles, no cientos, no, miles de casos. Yo estuve un año completo en ese archivo mirando las cartas de Santa Olalla, miles de él y hacia él. Y hay algunas de Himmler, hay algunas de Sievers, de la Nerve en esas cajas, ¿vale? O sea, son miles, no cientos. Bueno, fíjate, ya leo la última de traca final. Dice que cuando el viaje de Himmler a España, dice, bueno, como ya no encontró el Grial en Montserrat, pues entonces fueron al Tíbet, ¿no? A buscar, oiga, mire usted, el viaje del Tíbet fue el año anterior, fue en el 39, el de Himmler fue en el 40, es decir, que lo que usted está diciendo es que no se corresponde con la realidad, pero creedme, todo es así constantemente, entonces al final dices, bueno, pues vale, adelante, ¿no? Quería preguntarte por el currículum y luego sobre la bibliografía. Vale, sí, son dos temas importantes. Sí. Está claro que en este segundo programa ha hablado Baños con Margarita Torres, le ha dicho, oye, mira, que dame más datos tuyos, ¿no? Pues porque vamos a dejar a este señor en su sitio. Bueno, primero, lo que tú ya has apuntado, Baños habla de que Margarita Torres es fan y apasionada de la Segunda Guerra Mundial. A ver, no es que no tenga nada que ver con el Tercer Reich, por supuesto que tiene que ver porque, bueno, se produjo Que hay durante el una Tercer conexión, pero luego Reich. yo me Pero que, refería antes cuando he hablado sí, sí, no, de que no, a la hora de estudiar un tema eso muy es, concreto, eso si tú es, estudias la Segunda Guerra Mundial, eso es, eso no es es. lo mismo que decir voy a estudiar el Tercer Reich, Efectivamente, sociedad, por ejemplo, correcto, y mundo político, cultural, artístico, ¿no? Es a lo que yo voy, que la correcto. Segunda Guerra Mundial es el conflicto bélico en concreto. Bélico, eso es, Correcto. efectivamente. Sí. Yo, por ejemplo, yo personalmente, yo de tema bélico, es que nada, es un tema que no me interesa porque lo que decíamos antes, que yo no tengo tiempo para todo. Yo me voy más a lo político, ¿no? Al Tercer Reich, político, social, artístico, cultural, que al tema bélico que me interesa menos. Vale. Esto es importante decirlo, que ella es una experta en Segunda Guerra Mundial. Bueno, luego dice que ya desde los 16 años, ojo, como gran cosa, oiga, mire, yo con 16 años, yo personalmente entré en la universidad, que me adelantaron 2 años, empecé filología hispánica que no acabé, pero ya a los 16 años ya estaba, y con 15 ya empecé a leer cosas del Tercer Reich. O sea que más o menos estamos a la par, lo cual está muy bien, ¿no? Vale, luego dice que como Eric Fratini, en los archivos NARA, no sé si los conoces o los conocéis, los archivos NARA, que son los archivos americanos, parece que sean los archivos secretos de la CIA. Uy, he investigado en el NARA. Parece que haya sido a Estados Unidos a ver nada. Oiga, miren, no, desde su casa, online, se ven todos los archivos NARA, que son muy interesantes. Pero no lo venda usted como si hubieran ido. No, o sea, no. Vamos, yo no sé si Margarita Torres ha estado personalmente en Estados Unidos en los archivos. Yo sí que he estado en la biblioteca de Washington, la famosa, para investigar, por ejemplo, ¿no? Pero los archivos NARA que no me los saquen como la gran cosa, que lo son, pues es online, desde casa, ¿vale? Entonces, luego habla de archivos alemanes y rusos, que está muy bien, pero yo no sé si Margarita Torres ha estado en el Bundesarchiv, que es donde están los archivos de la Annenerbe, no lo sé. Ahí están los 276.000 documentos que hablaremos después sobre el señor Fratini. Yo he estado ahí varias veces, entonces tienes que ir presencialmente y bueno, y documentarte. Yo no sé, Margarita Torres, si ella ha estado o no presencialmente allí, ¿no? Y lo que tú has dicho de la gente de las Waffen-SS, que está muy bien que esta mujer se haya carteado con gente de la Waffen-SS, pero estaría bien que dijera, yo creo que compartir es fantástico, ¿no? O sea, ¿por qué no decir nombres? ¿Con quién se ha carteado usted? Me interesa, ¿no? A ver, mire, yo he dicho que con 17 años no solo conocí, entrevisté y me carté con el gran almirante Dönitz, el sucesor de Hitler, ¿vale? Pero a partir de ahí, yo de las Waffen-SS he conocido a primerísimas espadas. León de Grell, de la Wallonie, por ejemplo, ¿no? De la Legión Wallonie. Henri Fenet, de la Charlemagne. Henri Fenet era una persona importantísima. Hubert Meyer, de la Leibstandarte y de las 12 divisiones SS Hitlerjugend. Bueno, era importantísimo. Schulze Cossens, también de la Hitlerjugend y de la Nibelungen. Otto Weidinger, de la Das Reich. O sea, he conocido bastante gente de las Waffen-SS que he conocido, he carteado y he entrevistado, ¿vale? También de las Waffen-SS rumanas, etcétera. Bueno, además, yo he conocido a líderes del Tercer Reich, como has apuntado, y esto no lo digo ahora aquí para fardar, para presumir, ¿no? Pero es para que veáis que el bagaje directo de fuentes originales me parece muy importante. Yo tuve la gran oportunidad, no suerte, oportunidad que en los años 70, finales de los principios de los 80,
estuve en Alemania, he estado todo el día en Alemania visitando a esta gente. Entonces he conocido a Leni Riefenstahl, la famosa cineasta, al general Remer, el que abortó la operación Valkyria, bueno, esta, ¿no? Famosa, sí, sí, sí. El atentado. Hans Ruder, el piloto famoso, Hans Bauer, el piloto personal de Hitler, a los jefes de la Junta Hitleriana, a Klaus Barbie, el carnicero de León, lo he conocido, a dos de los que quemaron el cadáver de Hitler, Otto Gunche, Heinz Linge, a la secretaria Traudel Junge, donde se basó las memorias para hacer la película El hundimiento, a la hija de Himmler, a la hija de Rosenberg, a las hijas del doctor Todt, a la esposa de Hess, al hijo de Hess. A ver, y te diría esto que acabaría con Jorge Videla y Roberto Viola, presidente de Argentina, y hasta Nelson Mandela he conocido personalmente. A ver, esto no es baladí, creo que esto es, bueno, que está bien, pero por eso me gustaría sinceramente que Margarita Robles pudiera decirnos con quién se cartó el Albacenes ese, porque es que me gustaría compartir esa experiencia que tuvo, porque me interesa muchísimo, ¿no? Así que bueno, ese es el tema. Y lo de la bibliografía que has dicho, eso es el punto clave del programa de la NENERVE. Sí, es que es muy fuerte. Vamos a ver. Cuando el señor Baños dice que Margarita Torres tiene una extensísima colección de libros, que no dudo, ojo, perdón, no dudo, sobre la Segunda Guerra Mundial, dice la mayoría en alemán y ruso, pues lógico, fantástico, ¿no? Dice libros que ni siquiera han visto la luz en España. Bueno, a ver, los libros de ellas probablemente nunca verán la luz en Rusia o en Alemania, las traducciones van como van, o sea, eso no es ninguna novedad, pero bueno. Dice, algunos de ellos rarísimos, casi incunables, digo, ostras. Margarita Torres, si me está usted escuchando, por favor, necesito que me enseñe usted esos libros, esos documentos, porque a mí personalmente me interesa muchísimo, de verdad, y lo estoy diciendo no por presunción, de verdad me interesa. Mire usted, lo que aquí hay detrás, toda esta fila de aquí hacia arriba y hacia abajo son libros de la NENERVE, ¿vale? Casi todos de la época del Tercer Reich, ¿no? Entonces, yo tengo más de 300 títulos sobre la NENERVE, ¿vale? Y luego, aparte, más de 500 revistas. Bueno, la cuestión, me gustaría que Margarita Torres pudiera compartir con nosotros esa extensa bibliografía. Y me vas a permitir, porque ya que hablamos de libros raros o documentos raros, quiero enseñar. Además, yo creo que esto le gustará a los que vean esto, documentos de la época, ¿no? Para ver, yo creo que es interesante. Mm. Mire usted, libros rarísimos o incunables. ¿Ve usted esto? ¿Ve que aquí hay una cosa amarilla aquí? Bien. Esto forma parte de una biblioteca de 120 libros de la biblioteca personal de Alfred Rosenberg, el filósofo del partido al cual yo conocí a su hija. Yo tengo toda esa biblioteca personal de Rosenberg en su despacho, no la de su casa, sino la de su despacho. La tengo yo aquí detrás, ¿vale? Esos son documentos rarísimos. Mire usted. ¿Ve esto? Esto es la hoja de afiliación de la Sociedad Thule, ¿vale? Original. En la que, por cierto, se pide que, aparte de rellenar el formulario, entregue usted un pelo rubio. No es broma. Tiene usted que presentar un pelo rubio porque si no, con el formulario es graciosísimo. Eso es un documento rarísimo e incunable. Pero voy a enseñar más porque creo que es importante. Mire usted, sobre la NENERVE, que lo tengo, si no todo, prácticamente todo. Aquí tenemos un librito. Bueno, está en alemán, pero le voy a decir el tema de qué va, ¿vale? La NENERVE se preocupa de la cultura, o sea, de las matemáticas en la cultura islámica, publicado por la NENERVE. O sea, chicos, este otro, un libro de la NENERVE en la que habla de Ramsés II. O sea, estamos hablando de temas muy raros. Aquí abajo pone NENERVE Stiftung Verlag, ¿vale? Que es la editorial, la de la fundación de NENERVE. A Sextensteiner tenía una serie de folletos, ahí abajo ponían Bueno, NENERVE. vamos a ver de Astertaina. Voy a aprovechar yo para decir Vale, habla. que el libro, mira, lo tengo aquí además apartado, porque te lo iba a haber dado hoy, pero como no hemos podido vernos al final, No. lamentablemente, pero de la NENERVE tenemos nosotros este libro publicado, Correcto. que es un libro muy bueno, que son de varios autores, pero tres de los cinco autores que hay aquí son de la NERVE. Efectivamente. William Toyd, Julius André y Ulrich von Mott. Los tres son de la NERVE, o sea que... Correcto, correcto. No, no, está bien que hables de estas cosas. Sigamos, cosas, libros extremadamente raros. Bueno, la primera edición de La Cruzada del Grial de Otorrán. ¿Vale? La primera edición. Bueno, pues esto son cosas raras. Sí.
Fíjate, la Nenerve, ahí tienes el Irminsul, Sí. la Nenerve, Japón y nosotros. La Nenerve habla de las construcciones en California. La Nenerve sobre California. O sea, la revista Germanien. ¿Cómo se puede hablar de la Nenerve sin mencionar la revista oficial de la Nenerve, que es la ¿No revista la menciona en Germania? el programa que hace ella? No. No Bueno, la no, menciona. la menciona mal, dice Germania. Pero Ah, Germania es otra revista, no tiene nada que ver. es otra revista. Sí, 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 Germania yo tengo ejemplares, sí. Mire usted, revistas. Esta revista Side Dodge de la Nenerve no la he visto mencionada nunca en ningún sitio, no está en los archivos. Está en Nenerve. Es rarísima. Son ejemplares, estos sí que son incunables, ¿no? Es Germanin detrás. Mira, esto, Manuel, te va a interesar porque un día tendremos que hablar del tema. Esta es la revista de los bretones durante la Segunda Guerra Mundial que quería la Ay, independencia. Esta qué revista bueno, es qué bueno. inencontrable. Esta pertenecía a la Nenerve porque el amigo Mordrell Mordrell. Me trabajó estaba con la acordando Nenerve. de Mordrell ahora. Sí, Eso. sí, sí. Hay que sacar algo en ellas porque, bueno, pues esta es la revista de Mordrell sobre el tema bretón en los Sí, años 30. qué bueno. Rarísimo. La revista Odal de Walter Darré, ¿vale? Una revista de la Nenerve sobre espeleología. A ver, yo estoy dando cosas, pero bueno, más cosas raras. Mire, ¿ven ustedes este diario? De Eiserne Wesen, es decir, perdón, de Eiserne Wesen, en la escoba de hierro. Si ustedes van a Wikipedia, a la cual yo odio a muerte, pero bueno, en fin, es lo que hay. Si usted va a la Wikipedia alemana, habla de esta revista, es la revista de Billigut, el diario de Billigut, el mago de Himmler, el mago de la SS, hacía su propio diario. Y la Wikipedia alemana dice, esta revista es muy rara, este diario, y no se conoce ningún ejemplar. Bueno, pues yo tengo un ejemplar. ¿Vale? No, claro. La revista Nordland. Tú sabes que la revista Nordland era la editorial que la Nenerve se la apropió. Bueno, pues oiga, esta es su diario oficial. Rarísimo. Todavía tenemos un poquito, pero me interesa, Manuel? O sea, Sí, sí, aguanta, sí, sí. aguanta. No, adelante, adelante. La revista Nenerve, anterior, anterior a que existiera la Nenerve. O sea, es una cosa brutalmente rara de los años 20. ¿Mm? De Biologue, el biólogo, revista de la Nenerve. No la conoce nadie. La revista Cosmos de Ciencia de la Nenerve. No la conoce nadie. La revista de Literatura Mundial de la Nenerve. No la conoce nadie. Germán Nenerve, la revista de Rosenberg, la que hacía Esa la sí que ya competencia. era más conocida. Esa era Sí. un poco más conocida. Esta, mira, además lo que sale ahí en portada, la famosa iglesia de Santa María de Aranco, creo, ahí en Oviedo. La revista Rosenberg que era la competencia de la Nenerve. Mira, este folleto que te va a gustar, ¿vale? Anda. Esto, hecho por la Nenerve, tiene un coste, solo te diré que en Internet se venden las fotocopias de esto por 150 euros. Las fotocopias. Tú imagínate lo que vale esto. Este es un ejemplar que hizo la Nenerve cuando murió Haydn, cuando fue asesinado. Es realmente de lo más raro que existe. Bueno, pues yo lo tengo. Por eso, cuando Baños habla de los cosas extremadamente raras e incunables de Margarita, quiero verlo. Sigo, la revista Hammer. Esta es la versión alemana. Mira que hay dos M's. Esta revista de la Nenerve, de los años últimos de guerra, se hicieron solo 6 números, los tengo todos. Una revista muy grande, muy larga. Impresionante, pero tenía su De esas hermana. hemos colocado fotos en el Es libro de posible. estudio de sociedades secretas y ocultistas, Puede precisamente. ser, puede ser. Sí, creo que hay Fíjate, alguna. aquí hay solo una M, porque esta es la Sí. versión escandinava. ¿Vale? Ajá. Ya estamos acabando, ¿eh? Mira, porque ahora quedan los pesos pesados, no te creas tú que. The Flag es una revista. Esto ya no está en Enerve, ¿vale? Esto ya son cosas raras del Tercer Reich para que vea un poco, que también tengo yo. La revista de la escuela Goebbels. Nadie sabe su existencia, nadie. Fíjate, esta revista muy curiosa. Mira cómo se llama. La Nación Española, en francés. Hecha en el año 39 y se llama Órgano de la Hispanidad. Hecha en París, durante la Guerra Civil. Esto te sonará, el órgano oficial de la División Wallonie, el combatiente europeo. Sí, sí. La revista de León de Grel, El País Real, de País Real. ¿Vale? La revista de los paganos alemanes, Hagel. Hagel. ¿Mm? Y bueno, mi pieza, la pieza más valiosa, mi joya,
de mi colección, que voy a enseñar una fotocopia porque el original lo tengo a buen recaudo en el banco, es este. Esta es una fotocopia del original que tengo yo. Este concreto es el número 4 de esta revista que hacía Goebbels de Panzer. Se hicieron 4 números, el 29, 28, 27 y 26 de abril. El 29 de abril fue el último número, porque el día siguiente Hitler se suicidó. Bien, yo tengo este ejemplar original, que es el último ejemplar, el último revista, el último diario que se imprimió en el Tercer Reich en Berlín. Fíjate la importancia que tiene esto. Bueno, pues yo tengo el original, ¿vale? ¿Son incunables? Son incunables. Y Die Quelle, la revista para sordomudos de la juventud hitleriana. Ojo con esto. Supuestamente, Bueno, los que salían con taras los mataban, ¿no? eso decían. No Bueno, sé por qué, no no sé sé. por qué hicieron la revista entonces. Tenía una revista, mira, si además te fijas, tiene aquí el símbolo de los ciegos. Sí, 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 Era sí. para sordomudos y ciegos, la Lo juventud digo de manera hitleriana. irónica, que luego la gente corta Ya, los vídeos y piensa que... exacto. Luego esta revista para gente con problemas físicos y mentales. O sea, cuidado. Esto rarísimo, no sé si has visto alguna vez. Esta es la revista de Heydrich. Es como el CSI, por ahí saldrá Heydrich. Bueno, es la revista, es como el CSI que se llama Criminalística, ¿vale? Bueno, es una revista rarísima. Revista francesa, los documentos masónicos. ¿Mm? Ya estamos llegando, Manuel? Creo que es interesante. Sí, vamos, Esto te sonará, ¿no? sí, La revista de la División Azul, hoja sí. de campaña. Los SS de escandinavos, un ejemplar de la muerte de Hitler, pues el Führer ha muerto, ¿no? ¿Mm? La batalla antimasónica francesa. Esto no sé si te sonará, el Sturmer. Hombre, sí. Ya. Este es el número especial sobre los crímenes rituales judíos. Este ejemplar es valiosísimo. La revista de Rosenberg de la Sociedad Nórdica. Y ya las últimas 4, ya con estos dejo en paz. El Sturmer, el de Streicher, ¿no? Que hemos visto ahora. El número 2. El número 2 del Sturmer. Ojo, esos sí que son incunables. La revista de la SS, el diario de la SS, Schwarze Korps. La revista de Dietrich Eckart, Auf gut Deutsch, en buen alemán. Y por último, el Volkischer Beobachter, que es el diario oficial del partido. Tengo numerosos números, pero este es el último ejemplar que se editó en Múnich. Esto fue lo último que se editó en el Tercer Reich en Múnich. O sea, tengo la última que se editó en Berlín y la última que se editó en Múnich. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Que repito, yo tengo documentos, tengo una hemeroteca de más de 20.000 revistas y diarios del Tercer Reich, en la cual me baso para hacer mis libros, y es que no hay truco, ¿no? Entonces, a la hora de cuando Pedro Baños habla de los rarísimos documentos que tiene Margarita Torres, me encantaría que hiciera lo mismo que he hecho yo. Por favor, Margarita Torres, si escucha este programa, enséñanos estos documentos, porque yo soy el primer interesado, ¿vale? Bueno, Bueno, volvamos al tema de la bibliografía que usa ella sí, sí, es, para... ya. Continúa. Vale, cuando me vi el programa de este famoso programa, que si alguien no ha visto, por favor mírenlo, el del Coronel Baños, el de 2 horas de la NRB, al final hay los oyentes que preguntan cosas, ¿no? Y uno de ellos dice, oiga, ¿tiene usted la bibliografía, Margarita Torres, de todo el programa, de la NNERV? Y Margarita Torres le dice, bueno, es que son muchos libros, entienda usted, claro, yo no puedo recordar. Digo, mire, de todas maneras le daré a Pedro la bibliografía completa y entonces ya se la enviará. Bueno, es la cosa que da ahí. Yo cuando veo esto, escribo al coronel Baños y le digo, oiga, por favor, ¿me puede usted dar la bibliografía que ha comentado Margarita Torres? ¿Sabéis lo que me responde el señor Baños? Miren, lo voy a leer porque es que es de Traca de ahí en Valencia, de las Fallas. Dice, los 2 mejores libros sobre la NNERV, repito, los 2 mejores libros sobre la NNERV, a mi criterio son estos 2. Uno para España y el otro de un historiador buenísimo, pero solo está en alemán. Aún así, merece la pena muchísimo por su seriedad. El primero de un tal Alberto Javier Nicolás, la NNERV en España. Es decir, que Pedro Báñez está recomendando mi libro, que además no se ha leído Margarita Torres.
Lo lamento porque si se lo hubiera leído no hubiera dicho lo que dijo del viaje de Himmler a España. No se lo ha leído. Y es el que cita, es el que Margarita Torres supuestamente le ha dado de los baños como bibliografía de su programa. O sea, alucinante. Y el segundo que cita es el de este alemán, que es la Biblia, yo siempre digo que es la Biblia, que es el de Michael Katter, ¿vale? Este es el segundo. Esos son los dos libros que menciona. De toda esa multitud de libros, menciona dos, entre ellos el mío. Entonces, lo peor no es eso. Lo peor es cuando en el segundo programa, cuando ya me insulta y tal, claro, ahí ya no puede hablar de mí, entonces quedaría un poco feo. Entonces cambia la bibliografía y sí, vuelve a mencionar solo dos. Este, ¿vale? Y uno de un tal Chad M. White, diciendo que Margarita Torres ha profundizado en el libro de Chad M. White. Bueno, el Chad M. White no es un libro, es un máster universitario de la Universidad de Virginia, tampoco es Oxford, ¿eh? No, de Virginia, no, de Louisville, me parece. Bueno, es igual. Yo la he leído, tiene 85 páginas. Pero es que el capítulo de la Nenerve tiene 9 páginas. Es decir, que la bibliografía que presenta Margarita Torres al segundo libro, 2 libros, y el segundo es un libro que trata 9 páginas. Eso es todo lo que ha profundizado en este libro, me parece sorprendente. Pues que además este señor, el Chad M. White, no tiene ni idea. Y no es que yo diga, porque tú, Sacho, ya está, tú sabes todo. No, diga, mire, dos cosas que cita. La ciudad de Nuremberg, la famosa ciudad de Nuremberg, la cita como Nuremberg. Bueno, pues oiga, mire usted, pues no es Nuremberg, es Nuremberg. Pero es que además habla del presidente de la NNR, que es Wust, W-U-S-T, y él lo escribe 3 o 4 veces como Wurst, con una R, que significa embutido, chorizo. O sea, quiero decir, porque le debe haber corregido Windows y ha puesto Wurst. Oiga, esto no es serio. Y eso es un máster universitario. Y esa es la bibliografía que aporta Margarita Torres. Entonces me parece un poco deprimente, la verdad, ¿no? Sí, pero bueno, aparte, tú tendrías que ahondar un poco con lo de Michael Catter, porque ella aporta el libro, pero Eso tú es. tienes mucho más que aportar sobre Catter. A ver, No sabe esto ni el señor Baños ni Margarita no, Torres. es un libro que, bueno, no se va a ver, pero lo tengo trabajadísimo. Es un libro, claro, es el libro fundamental de la NNR, pero yo además entré en contacto, aún vive este hombre, tiene 89 años, vive en Canadá. Este hombre, yo le escribí y me he escrito mucho con él, porque para la obra que estoy escribiendo, porque estoy escribiendo un libro sobre la NERVE ahora, ¿no? Sobre la NERVE en general, que espero me publique aquí el editor. Bueno, es 3 volúmenes también, bueno, en fin. Entonces, Michael Catter, pues yo le iba preguntando cosas del libro, dudas, y muy bien, el tío me contestó, fantástico, y muy bien. La verdad es que generó una fluida conversación por email. Yo me voy al Instituto de Historia Contemporánea de Múnich, donde está, bueno, hay otros archivos de la NERVE, y está el archivo de este hombre, del Catter. Y me dijeron, no, usted no puede investigar aquí si no tiene un permiso de él. Digo, ostras. Le escribí por email, me contesta, me dice, le doy el permiso, además voy a escribir al instituto para que le dejen investigar mi archivo, porque si no, no se puede. O sea, Catter me da mi permiso para investigar su archivo personal, que es brutal. Son todas las entrevistas que hizo gente de la net. Es decir, que vale, que está muy bien que recomiendes Catter y que es bueno, pero también yo tengo algo que decir sobre él y la verdad es que bueno, que también hay que decir que está escrito en el año 66. Entonces, aunque Pedro Baños, que por supuesto no se ha leído porque está en alemán y creo que él no habla alemán, es un libro ya obsoleto. Bueno, no es que sea obsoleto, es un libro que, bueno, que se han abierto muchos archivos, 50 años estamos hablando desde este libro, 50 años. Pero además, Cater no es objetivo, ni neutral, ni aséptico, y no es que me quiera meter con él, pero es así. Es decir, él tuvo, esto la gente no lo sabe, pero yo he leído las cartas en su archivo, él entrevistó a Bush, precisamente al presidente de la NERV, durante muchas entrevistas para llevarle a juicio. O sea, imagínate, le camela para que hable y luego le lleva a juicio porque dijo que este hombre tenía que ser juzgado y tenía que haber estado en el juicio de Nuremberg. O sea, imagínate, le traiciona y lo quiere llevar a juicio. Al final no fue, ¿no? Pero, o sea, para que fijáis que también Cater no es muy fiable, ¿de acuerdo? Pero independientemente de eso, en cuanto se habla en cuestiones de investigación, sí que es verdad que en 50 años, o sea, desde que el libro se publica a hoy día, que estamos en el año 2025, Uh -huh. la historia, como tú bien sabes, aparecen documentos, archivos y Correcto, eso es día a día. O sea, correcto. 50 años da para hacer
Oh, mucho más. O sea, para hacer lo que tú estás haciendo, que es al final coger el trabajo de Cater, ampliarlo eso es. y enviarlo al mundo como, pues, como una nueva Biblia, como tú estabas diciendo que esa era la Biblia de Cater, bueno, sacar una nueva Biblia de la NERD Mm, actualizada después eso es. de que han pasado esos 50 años y se han abierto esa cantidad de archivos. Y Correcto, habrá muchos correcto. archivos que en su momento también estuviesen clasificados Eso y es. que ahora Eso mismo es. ya no están clasificados, que esa No, es otra. exacto. Por ejemplo, yo tenía acceso al archivo privado sobre Billy Good, el mago de Himmler, que lo tiene un chico en Dresde, y él me permitió, porque es un archivo privado, acceder a ese archivo. Bueno, pues son cosas que, no, que obviamente este hombre en su momento no tuvo acceso, ¿entiendes? Claro, Y así hay claro, muchas cosas. ¿Eh? claro, claro. Bueno, Yo ahora quería ahondar un poco sobre el tema de Fratini, porque Baños lo comenta en su momento. Nosotros en su momento sacaste tú y Santos Bernardo un cuadernillo que se regala con el libro de la ANNERV en España. Enséñalo el cuadernillo a Javier, que lo vean. Ese es el que se regala cada vez que alguien nos compra un libro de manera directa a la editorial. Se saca esto, porque casualmente cuando tú sacaste el libro de la ANNERV en España, señor Fratini sacó un libro también sobre la ENERVE. correcto. Y, y claro, como tú estabas investigando en ese momento, también pues fue un shock para ti, como te ha pasado con lo de Margarita Torres, viste tantas incongruencias y demás, Eso es. que sacaste este cuadernillo y además me consta que escribiste a ciertas facultades de universidad, editoriales y demás, por el escándalo que descubriste, ¿no? En esa investigación que hiciste. Correcto. A ver, Frattini, a ver, en la historiografía hay dos tipos de investigadores. Los historiadores, que tienen la carrera de historia, doctorado, etcétera, y los periodistas, ¿vale? Entonces, el historiador es más ensayo y el otro es más divulgador. Entonces, el divulgador se puede permitir el lujo de no poner notas, por ejemplo. Pero el problema de Frattini, que no es historiador, es periodista, es que quiere ser historiador. Entonces, pone citas y notas. Ese es el problema. ¿Por qué? Bueno, porque lo siento mucho, pero cuando yo me enfrento a la historia de la Ahnenerbe de Frattini, historia de la Ahnenerbe, ¿tú crees que primero Frattini no habla alemán? Ya empezamos mal, lo siento mucho, pero si tocas un tema alemán, sobre todo además estos tan concretos, tienes que saber alemán. Entonces, mira, yo solo voy a citar una cosa que es impresionante. En Radio 3, ¿vale? Entrevistan a Frattini sobre su libro de la historia de la Ahnenerbe, ¿vale? Bueno, este señor dice que para escribir su libro que lo escribió durante la pandemia en 2 meses, escribió al Bundesarchiv, al donde están los archivos de NERV, y dice que el Bundesarchiv le envió los 276.000, oye, no me lo estoy inventando, la entrevista se puede escuchar en Radio 3, ¿eh? Repito, el Bundesarchiv le envió los 276.000 archivos de la NERV. ¿Alguien puede pensar esa cantidad lo que es eso? 276.000 archivos. Mire, de entrada, Frattini no habla alemán, ¿vale? O sea, entonces, ¿de qué le sirve tener 276.000 archivos en alemán? Mire, yo tengo ejemplos de documentos que yo he sacado del Bundesarchiv. Entonces tú tienes un archivo normal, ¿vale? Como este, ¿sí? Y si os fijáis, la escritura es escritura normal. ¿Se ve algo o no? Sí, se ve, Javier. Vale, entonces ahí tú puedes leerlo, ¿vale? Hmm. Bien. ¿Qué pasa cuando te enfrentas al gótico Fracture? A este. Ahí ya tenemos otro problema. Has de saber gótico. Y es en la mayoría de los casos los documentos y todos los libros están en gótico, Fracture. Pero ¿qué pasa, amigo, cuando te enfrentas a la escritura normal? Ahí hay muchos documentos así. ¿Usted, señor Fratín, es capaz de leer esto? ¿Se lee algo o no? Sí, se ve, pero no se puede descifrar en qué código está. No, claro, es No alemán. sabemos si es sumerio o alemán. Yo tengo muchos documentos así, ¿no? O sea, correcto, sumerio o escita, ¿no? A ver, quiero decir, usted, señor Fratini, primero no sabe alemán, o sea que ya usted no va a leer el texto normal. El Fraktur menos y el Sutterling todavía menos. Entonces, esto de un lado, ¿vale? Entonces, usted, el Bundesarchiv dice que le ha enviado. Yo cuando escuché eso en la radio, créeme, Manuel, corriendo, fui a enviar y envié un email al Bundesarchiv y les decía,
a ver, un poco de ironía, pero decía, oiga, acabo de escuchar en el programa de un programa importante en España, que el señor Eric Frattini ha dicho que ustedes le han enviado, por favor, ¿me pueden enviar a mí los archivos? Claro, ¿no? Porque Claro. estoy trabajando Ya. en la NERV. Entonces, bueno, te voy a enseñar la carta que me envía el Bundesarchiv. El Bundesarchiv, ahí está. Bueno, no sé si se ve algo. Sí, se ve, se ve. Bueno, esta carta está en alemán. ¿Y qué dice esa carta? Me dice, señor Nicolás, como usted sabe, es decir, el archivo de un archivo es presencial, ¿vale? Sí que es verdad que a veces usted puede consultar algún archivo suelto que hay en nuestra página web, ¿no? Pero como usted sabe, es presencial. Primera. Segunda, dice además, esa cantidad de documentos aún estaríamos escaneando hoy en día. O sea, 276.000 documentos. Dice, además me dice el Bundesarchiv en la carta, dice, esto, el alcance declarado de los documentos es muy cuestionable, me dice. Dice, además, usted sabe que muchos de esos documentos no se pueden escanear. O sea, tú cuando vas al Bundesarchiv pides carpetas, ¿vale? Y en una carpeta hay 50 documentos de estos. Sí, sí, sí. Entonces, si no se pueden fotografiar o escanear, te ponen un cartel que ya lo tienen hechos ahí con una cámara de fotos tachada. Con lo cual significa que tú tienes que tomar nota, no puedes ni fotografiar ni escanear. Entonces, claro, de esos 236.000 documentos habrá muchísimos miles que no se pueden escanear. Esto primero. Segundo, además me dice, además de esos 236.000 documentos, hay escaneados, me decía, unos 2.800. Es decir, es que no están escaneados. O sea, O sea, entonces el señor Fratini recibió milagrosamente unos eso documentos es. que no existen escaneados. Un amigo mío decía que a lo mejor es que tiene un cuñado allí y entonces es imposible. Pero aparte, perdóname, primero que tienes que hacerlo presencial. Segundo, has de saber alemán. Tercero, alemán y además bien, ¿no? Como he demostrado con este tipo de escritura. Cuarto, que no hay tiempo material de que te escaneen. Y lo más importante, ¿sabes qué cuesta esto? Porque yo he hecho a veces, o sea, el Bundesarchiv no escanea. Ahora tú le dices, oiga, mire, me interesa, yo estoy investigando ahí, me interesa este documento de esta carpeta, tienes que decir la referencia exacta. O sea, él tuvo que hacer los 200, no, según Fratini en esa entrevista dice, no, oiga, no sé cómo lo trato con ellos, oiga, envíeme todos los documentos y se los envían. No, no, es que usted tiene que referenciar uno por uno. Lo hace una casa externa, una fotocopistería, que es la que hace viene allí, escanea y ¿sabes cuánto cuesta? ¿Sabes cuánto cuesta? Medio ¿Cuánto? millón de euros. Medio millón de euros. A 2 euros el documento A 2 euros el documento. escaneado. ¿Tú crees que Fratini, aparte, además, ha pagado medio millón de euros? Es decir, este señor ha mentido descaradamente. Además dice, yo tuve que limpiar muchos documentos. O sea, pero qué, que si no sabes alemán, ¿qué has hecho? Vale, ya con esto ya sería suficiente para desenmascarar a este buen hombre. Llegaste a, Es que lo llegaste peor, a, llegaste a preguntar si el señor sí, Fratini. Ah, sí, sí. si no, en la misma carta dice, además, no tenemos ninguna referencia al señor Fratini aquí en... Quiero decir, es que es muy fuerte, pero yo conmino a los oyentes a que escuchen el programa de Radio 3, por favor, porque es flagrante. Y acabo con Fratini. El problema de Fratini, ¿sabes cuál es? Y yo solo he leído este, pero luego el del paciente A, este último que ha sacado sobre Sí, sí. El que del esto médico, correcto, sí. Santos Bernardo lo ha diseccionado muy bien, lo que hace es aprovecharse. Entonces, no hay nada peor en el mundo historiográfico que no citar bien. Tú coges este documento, que tú te has molestado en el Bundesarchiv de estar allí, copiarlo, escanearlo, y yo lo cito en mi libro. ¿Y qué hace Fratini? Coge este documento, cita este documento, pero no pone al final. O sea, pone documento de Reichsführer SS, tal, número tal, Bundesarchiv, punto. No, oiga, citado en el libro de Javier Nicolás, tal. Porque el que lo ha... ¿Sabes lo que te quiero decir? No, porque si tú lo citas tal cual, parece que seas tú el que lo hayas descubierto en el Bundesarchiv. Ya. No, no, oiga, usted lo ha descubierto porque usted ha leído mi libro y está ahí el documento y usted lo ha cogido sin citarme. Eso es lo peor, es un crimen. Y este hombre ha cogido los libros. Mira, este libro de Gracia Alonso sobre la NERV en España. La NERV en España habla sobre todo de Santa Olalla, ¿vale? Sí. Este libro, La Cruzada, no sé si te suena, La Cruzada de Sí, Himmler, claro, lo tengo. Sí. de Christopher Hale. Y por supuesto, este que también tendrás, El Plan Maestro de Heather Pringle. Ujú. Bueno, este es el Anne Fratini ha cogido estos tres, pum, 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 pum. Tanto es así, y con esto acabo con Fratini,
que hace una cita como si fuera de él, es decir, yo hablo, la Nenerve hizo esto, lo tal, cuando en realidad lo ha copiado exacto de Heather Pringle. Pues mira esa cita, porque tiene muchísimas a lo largo. ¿eh? Yo escribí a la editorial Espasa, a la editorial de estos 3 libros, y no digas que le están fusilando sus libros, ¿eh? Usted mismo, ¿eh? Pero bueno, lo que digo, esta cita, fíjate si lo hace mal, porque tú lo ideal es, ya que voy a copiar, voy a transformar un poco la traducción, voy a gramática. No, no, la cita tal cual y hay una errata. Hay una errata Y pasa la errata de un libro a pasa otro. la errata. O sea que copia, ahí se ve perfectamente que copia exacto, ¿no? Qué Hasta la bárbaro. errata. Entonces, señor Baños, de verdad, ya sé que usted tiene mucho cariño a Eric Fratini, pero tenga cuidado. Y eso que yo no he leído los temas del Vaticano, pero el que miente uno, miente dos. Yo no tengo ni idea qué pasa con el Vaticano y la CIA y el FBI. Pero el tema Nenerve, ese señor no tiene ni idea. Ni idea. Y la bibliografía, cuidado con la bibliografía de Fratini, que siempre está mirándose la boca diciendo mi gran bibliografía. Oiga, las bibliografías existen para tratarlas en los libros. Y yo he hecho la prueba y no, de esos 150 libros que utiliza, cita 3. Ah, y por cierto, de los 276.000 documentos, ¿sabes cuántos citan en su libro de Historia de Nerve? ¿Sabes ¿Cuántos? cuántos? 21. O sea, coge 21 documentos del Bundesarchiv, 21, de los cuales 19 están sacados de sus 3 libros. Madre mía. O sea, está mintiendo, ¿vale? Y con esto acabo porque es que es un tema que me da mucha pereza, ¿vale? Así que eso. Vale, Bueno, mira, volviendo al tema de Margarita Torres, hay una cuestión que es el tema del prestigio internacional que hace referencia el señor Baños de Margarita Torres, que yo no dudo que lo tenga. Yo no, eso, por yo supuesto. con la señora no tengo nada que decir en ningún sentido. Pero sí que es verdad que parece que su prestigio vale y habla de ti como si tú no tuvieses ningún prestigio porque no sabe quién eres tú. Y en lugar de hablar, antes de hablar, informarse, que eso Yeah. es donde está un poco Es el verdad, aspecto de la lógica, ¿no? Yo no voy a criticar a alguien que no sé quién es, ¿no? correcto. Eh, te ataca directamente, habla del prestigio de la otra persona sin saber quién es al quien está atacando. A ver, yo no quiero ahora ver ahora si quién tiene más da, ¿no? O sea, No, 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 no se no trata se trata tampoco de eso, pero de... sí que es verdad que, bueno, que, a ver, yo he dado conferencias en todo el mundo, incluida la Antártida. En la Antártida yo he dado una conferencia en la base chilena sobre la Segunda Guerra Mundial. Yo he dado una conferencia en el buque escuela chileno Esmeralda en aguas del Pacífico, ¿vale? Yo he dado conferencias en el Ateneo de Barcelona, en el de Madrid, bastantes veces. En el Instituto Cervantes de Nueva York me invitó y di una conferencia allí. En la National Geographic de Nueva York he dado otra conferencia, presenté una película, de hecho, en la que soy guionista. En otra charla en Nueva York, con la Asociación Wagneriana, vino a mi charla el cónsul general español en Nueva York y el famosísimo Inocencio Arias, que era este personaje del Real Madrid, ¿no? Inocencio, que siempre con su pajarita. Este hombre que es divertidísimo vino a mi charla, que entonces era miembro permanente de la ONU, Ajá. no, embajador español ante la ONU. Y bueno, estuvimos tomando el cóctel después de la charla y tal, y me dice, ¿usted ha ido a ver el Museo Sorolla que hay en la Casa de España aquí en Nueva York? Digo, no, pues mire, mañana le envío el chofer y me envía el coche oficial de la ONU con la banderín que estaba tapado. El chofer me llevó hasta allí, vi el museo y luego me volvió al hotel. Entonces, bueno, es decir, bueno, yo he dado conferencias pues eso, en Nueva Zelanda, en Tokio, en San Francisco, en Alemania, en Francia, montones de veces, ¿no? Yo he trabajado con Cuarto Milenio 5 o 6 veces. Ahora en septiembre probablemente salga el siguiente Sí, con bueno, que hay una cosa que Iker no Jiménez. entiendo, que el desprestigio que utiliza el coronel Claro, hacia ti, cuando por otra parte su amigo Iker Jiménez, eso es. tienen una amistad, de Y verdad, colabora con él. colabora con él y demás, y Iker Jiménez a ti siempre te pone como las nubes, por las nubes, diciendo que eres la mayor eminencia de la NNerve, o sea, Exacto. entonces, claro, es que se contradice mucho el discurso y como tú bien has dicho al principio, es que Iker parece que hable desde lo racional cuando habla de esa manera, no porque seas tú, sino porque no tiene por qué decir lo contrario. Y el señor Baños parece que habla desde lo pasional, no Eso es, eso desde es. el raciocinio, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, quiero decir, y aparte de Iker Jiménez, yo he estado en Radio Nacional de España en el programa más veterano que es Espacio en Blanco, con el famoso señor Blanco, que es sensacional, que me entrevistó sobre la Nerve, me ha entrevistado 2 veces, ¿no? He estado en la Escóbula de la Brújula, que es un programa de la SER también veterano, ¿no? Jesús Sobre la Callejo, Nerve. correcto, sí. Y en multitud en Radio Televisión de Aragón, en multitud de podcast, Desafío Viajero, Radio Abismo, muchísimos sitios, ¿no? He trabajado de periodista en El Mundo, he trabajado en Es Radio, en Radio María,
No sé, Bueno, y entonces, y además, no vamos a destapar nada, si no quieres, pero bueno, ahora estás un poco como asesor histórico para una película. correcto, sobre No vamos mi... a adelantar No, acontecimientos, ¿no? sí, he Pero estás hecho de un asesor guión de histórico la de una película, película que se va a eso es, producir y se estrenará en Estados Unidos y luego aquí en España. correcto. Yo soy el asesor de guión y asesor de dirección. Bueno, esto no voy a desvelar porque No hay todavía, que pero sí. desvelar nada más, pero bueno, Sí, sí. Y para acabar, porque tampoco ahora voy aquí a hacer más historias, el libro de la Nenerve que publicamos, que ya vamos por la cuarta edición, corcho, es que la Universidad de Viena me ha felicitado, los museos germánicos de Colonia de Nuremberg me han felicitado, el Arqueológico de Madrid me ha felicitado, San Isidro de Madrid Arqueológico me ha felicitado. Ahora, en este momento, me escribió el otro día del Arqueológico, el San Isidro, que hay dos investigadores, uno de Berlín y otro de Colonia, sobre el libro este de la Nenerve que hemos publicado en EAS, diciendo que les interesa mucho mi tesis, la hipótesis que yo lanzo sobre las piezas perdidas en el cementerio visigodo y que quieren contactar conmigo. Es decir, que tan mal no lo haré, corcho, ¿no? A eso voy, no tan mal no lo haré, ¿no? En fin, no sé. a ver, hay que tener también una cosa muy clara. Cuando un trabajo es académico y tú no tienes un sistema de difusión, tú no eres un youtuber, no eres Correcto, un instagramer, no estás en correcto, la social media, ¿no? Eh, no se puede vender un trabajo académico por decenas de miles, igual que una novela histórica, por ejemplo, exacto. sin ir más lejos. O sin un tipo de ensayo. Yo tengo los libros del señor Baños, ¿no? Porque me interesa, sobre todo el del control mental y demás. Y me los he leído y eso, ¿no? Y claro, pero es que él tiene una cantidad de seguidores apabullante. Es que es impresionante. Es Correcto. que él saca, conforme él sale se anuncia y con esa él es un influencer a fin de cuentas, ¿no? Y oye, lo está haciendo, lo hace muy bien, ¿no? Dentro de la medida, cómo trabaja y demás. Entonces, claro, si tú tuvieses las mismas oportunidades o canales o de difusión, oye, pues venderías una barbaridad. El mismo Sequera, por ejemplo, vende muchísimo, ¿no? Y yo que me alegro por ello. Ya, Entonces, pero volvemos a lo de siempre. No es lo mismo vender un libro eh, no sé, que aunque sea un ensayo, puede ser de política, puede ser a un estudio histórico, antropológico, de una sociedad concreta. O sea, eso no es el libro con el que la gente se va a leer antes de irse a la cama, correcto, ¿no? Entonces, correcto. claro, ese libro llega a menos gente. Claro. Es algo lógico. Tú y yo hemos hablado muchas veces, y yo lo he dicho en algunas otras entrevistas, que por ejemplo del libro de los indoeuropeos de Alain de Benoit, yo he Mm. vendido por entre 500 y 600 ejemplares. Para mí eso yo lo considero un éxito, Sí, sí, porque sí. hablar de un estudio de antropología social del pueblo indoeuropeo, que es una tesis básicamente, que lo lean 600 personas en España, aunque tengamos casi 50 millones de habitantes, es que es un tema tan concreto, que no lo va a comprar todos los públicos. Es Eso que es. Eso hay que tenerlo. Claro, Sí, es ¿qué es que esto? No, no, has los libros, afinado, efectivamente, esa es la clave, claro, esa es la clave. vamos, son libros que al final son académicos, ¿vale? Eso es, Sí eso que es es. verdad y me consta que en ciertas universidades, por ejemplo, en libros como el de Tilak, del Hogar Ártico en los Vedas, en la universidad, en la Facultad de Antropología o de Historia, creo que es de Historia, de la Universidad de Valencia, lo tienen allí. Es Ujú. más, uno de los profesores nos dijo un amigo nuestro que se llama Enrique, que está ahora mismo sacándose un doctorado, que llegó a hablar con uno de los profesores que tiene él y tenía el libro encima de la mesa. El libro de los indoeuropeos de Odry también estaba allí. Entonces, claro, eso al final son libros que son muy concretos y específicos y para la gente que se va a sacar tesis doctorales, son libros académicos, Eso ¿no? es, eso Entonces, no se puede pretender que ojalá, ¿no? Ojalá que un libro como el tuyo de la NRD en España se vendiese en 30.000 ejemplares. Estaríamos lógico, todos encantadísimos. claro, Sobre todo tú, que eres el escritor, ¿no? Y el que tiene los derechos de autor. eso es, Pero no se puede pretender algo así con un libro que realmente es un trabajo académico correcto, y de correcto, campo, ambas eso cosas. es, eso es, ¿Vale? eso es. Bueno, y acabando ya, porque Sí, sí, vamos a bueno, concluyendo quería con todo. comentar un par de temas que el señor Baños habla de que, no sé por qué, a cuento de que dice que, además es que Margarita Baños, en ese programa de la Nenerve, prácticamente, dice, prácticamente no habla nada del tema español, prácticamente no habla de España, como que prácticamente, oiga, un 20% del programa, que además habla del viaje de Himmler, habla de Santa Olalla, al que llama pelota, que espero que los del Arqueológico Nacional no hayan visto el programa porque les va a sentar a rayos, porque Santa Olalla está muy bien considerado en un museo arqueológico. Creó el man, No, lo creó él. además, claro, o sea, Sí. entonces le llama el pelota ahí haciendo, o sea, unas cosas, Margarita Torres fuera de sitio, ¿no? Entonces, oiga, pues no habla nada de España, un 20% dedica, o sea, yo me he visto ya
4 veces, ahora 3 veces el programa de la NERV, la primera vez y ahora 3 veces para preparar esta entrevista. Es decir, no sé si el señor Baños se la ha vuelto a ver otra vez, creo que no. Y luego lo que me fastidia, bueno, me fastidia no, me parece un desperdicio, es que si efectivamente Margarita Torres es una gran experta y fan de la Segunda Guerra Mundial, es que no ha publicado nada de ello. Ni un libro, ni un artículo. Hasta donde yo sé, que puede que me equivoque porque a ver, yo estoy investigando, bueno, investigando, no, estoy mirando un poco por las redes a ver qué es lo que había publicado Margarita Baños, Margarita Baños, perdón, Margarita Torres de la Segunda Guerra Mundial, cero, salvo el programa de la NENERVE. Entonces, señora Torres, por favor, con todo lo que usted sabe, según el señor Baños, con todo su bagaje que tiene, que es usted una fan de la Segunda Guerra Mundial, escriba algo de la Segunda Guerra Mundial, lo digo yo, ¿no? No sé, en Bueno, fin. a ver, maticemos una cosa también, que Margarita Torres, la señorita Margarita Torres, ella no se ha pronunciado en ningún momento. Exacto. Bueno, eso es, ahora en las conclusiones quería hablar del Claro, tema. ella no se ha Margarita pronunciado. Torres, Entonces, todo lo que estamos diciendo eso es, sobre ella realmente se ciñe al programa en el que ella habla y cuando nos correcto. salimos de ahí se ciñe realmente a las palabras del señor Baños Eso sobre es. ella. Mira, yo te diré más, ni está ni se le espera a Margarita Torres. Yo creo que además se debe estar mordiendo las uñas. Debe decir, esto me está produciendo un efecto negativo ella, ¿eh? Creo. Primero, con esa defensa apasionada a muerte, sin saber nada. Segunda, dando una biografía de 2 libros, de los cuales uno ya te he explicado de lo que es, ¿no? Entonces, todo lo que está diciendo no aporta, resta. Mm. Entonces, yo creo que Margarita Torres debe estar diciendo, maldita la gracia, que me hayas defendido de esta manera. Me parece a mí, ¿eh? No, no, lo digo en serio, ¿eh? Me gustaría hablar con Margarita Torres, coche, porque es que es una persona que además comunica muy bien, es guapa, simpática, habla muy bien, es verdad, tiene muchos conocimientos. Yo he visto otros podcasts de otros programas sobre el medieval, fantástico. Pero lo siento, Margarita, pero es que en el de la Nenerve ahí no estuviste a la altura. O sea, y lo siento, pero solo te basaste en Internet, en Wikipedia. Lo siento, es que se nota. Entonces, creo que está bien hacer un periodo de reflexión y decir, ostras, quizás, señor Baños, quizás tengo algo de razón, ¿no? Entonces, aparte de no entender esa defensa apasionada, que ya lo hemos hablado, yo le diría al señor Baños una cosa solo, y es que si usted quiere después, si usted escucha este programa, esta entrevista, si usted lee el capítulo entero, porque usted ha dicho que usted ha zanjado el tema diciendo que no va a hablar, no quiere hablar más de ese doctor, porque no me menciona, tiene miedo de decir mi nombre, como sabes, después de haberme retado 5 veces, después de haberme enviado un email diciendo que, ¿por qué no voy? Ahora silencio, ahora no quiere que vaya. ¿Por qué no quiere que vaya, Manuel? ¿Por qué no quiere que vaya a enfrentarme? Como le he dicho, no solo a Margarita Torres, sino a Eric Fratini, ¿eh? O sea, encantado de estar ahí. O vamos, sería feliz, ¿no? Yo lo que le pido, señor Baños, es que creo que le está haciendo un flaco favor a Margarita Torres con toda esta polémica, ¿vale? Pero comprenda que yo tenía que hacer esta entrevista, comprenda que yo me tenía que defender, porque es que usted ha traspasado una línea roja. Usted ha dicho cosas que yo no me puedo quedar tal cual, es entendible, ¿no? Y lo que sí le pido, ya para acabar, es que si usted decide, después de ver esto, contraatacar, porque podría ser, se ciña específicamente a la Nenerve. Es decir, se ciña y hablemos específicamente del programa de Margarita Torres, no del resto de cosas, ¿vale? Porque es que si no nos vamos a meter en una guerra aquí comercial o no comercial, no sé qué, que no vale la pena, ¿vale? Y con esto yo creo que hemos aclarado, creo, un poco el tema, así que por mi parte nada más. Sí, yo creo que se ha quedado claro aquí, lo que había que hacer era aclarar posturas. No se puede en un sitio como bien hemos comentado, que el coronel Baños en su canal, insisto, en el que yo pues sigo de manera puntual y demás, en los que él defiende la democracia real de verdad, la pluralidad de las ideas y el desenmascarar la mentira. eh, Correcto. porque lo dice, ¿no? Y entonces yo recuerdo mucho cuando empezó todo el conflicto de Ucrania con Rusia y él, la verdad que conforme se inició todo eso, él hablaba claramente de que no se podía ser totalitario en el discurso. Y yo creo Eso que es. todo esto a mí me ha dado un poco de pena realmente porque todo esto que él siempre lleva transmitiendo durante años, en 18 minutos lo ha tirado por la borda. Exacto.
Exacto, exacto. y sin conocer a nadie, o sea, sin conocer a la otra persona, sin saber lo que se había escrito. Eso es. Él mismo en esos 18 minutos dice, a la vez que dice que sabe de todo Margarita Torres, también recuerdo que dice que se puede, que todas las personas, nadie es perfecto y alguien se puede equivocar. Sí, pero Eso es. parece que se puede equivocar quién, otros, ella no. No Eso sé, es es. que lo dice todo de una manera tan ambigua como, y esa defensa a ultranza tan pasional, sin, sin aceptar la crítica razonable o el discurso o el debate razonable, ¿no? Porque aquí estamos hablando siempre desde el punto de la cultura. Si él te conociera a ti personalmente, porque aquí va todo por el ámbito, él lo ha enfocado desde el ámbito comercial también, ¿no? Correcto. Diciendo que tú te quieres aprovechar del canal de alguna manera como para vender más libros. Como si él supiera cuál es tu índice Exacto. económico. Vamos Exacto. a, ¿vale? Eso Como es. si tú tuvieses que mantener a tus hijos y Eso no es. sé, y tuvieses una hipoteca de 1.500 euros al mes. Pues vamos a decir. Sí, sí, sí. Entonces, claro, desde el desconocimiento, yo creo que ha pecado desde mi punto de vista de imprudente, ¿no? Yo no soy, yo por ejemplo, y tú me conoces muy bien, Javier, yo en ese sentido, yo que trato con mucha gente, gracias a mi trabajo de estos 24 años fuera del mundo editorial y también dentro del mundo editorial, ¿no? Hablo con mucha gente y en esta vida lo que hay que ser es un poco prudente, ¿no? A la hora Ujú. de hablar, analizar primero y antes de atacar, teniendo 2 días como tuvo desde un programa a otro, Exacto. eh, haber utilizado, creo yo, que las palabras apropiadas Eso es. y Eso es. nunca haber perdido la educación, que eso creo que eso no se puede perder nunca, porque a fin Eso de es. cuentas estamos hablando de cultura, de ideas, de estudios. No son cuestiones políticas, porque dice, mira, uno es de derecha, otro es de izquierda, pues uno es de ateo y otro es cristiano, pues puede haber un debate un poco peliagudo, uno es del Madrid, otro del Barça, se tiran los trastos, ¿no? Pero aquí estamos hablando de investigación, estamos hablando de cultura, estamos hablando de debate académico. Y en un debate académico lo que no se puede pasar es a la ofensa ante el desconocimiento de la postura del contrario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahí es cuando ya se pierde absolutamente todo. Ahí Mm. se pierde absolutamente todo, ¿vale? Entonces, nada, yo creo que vamos a dar por Vale. zanjado el programa, ¿no? Con esto. No sé si quieres decir unas últimas palabras, o Javier, No, no, o... no, nada más. Yo os pido a los oyentes, los que escuchen este vídeo, que por favor vean el primer programa de Margarita Torres si no lo han visto y los que lo hayan visto que lo vuelvan a ver, que lean el capítulo del libro de fraudes históricos. Ya está corriendo por las redes el capítulo. Sí, sí, correcto. ¿Eh? Entonces, para que vean que no estoy diciendo criticar por criticar, oiga, es que estoy diciendo cosas muy gordas, ¿no? Mira, hablando, mira, voy a hacer un matiz. Hablando del tema de cómo él ha dicho que tú quieres aprovecharte de la situación para ganar dinero, lo que hiciste tú y me pediste a mí que yo hiciera es sacar esas 40 páginas Ujú. del libro, ese capítulo, y lo hemos hecho viral. O sea, ese capítulo está corriendo de Eso manera es. gratuita por las redes sociales. Entonces, fíjate el interés que tenemos con la cuestión económica o con la fama, o con que no hay ninguna en tal sentido por tu parte. Correcto. Si aquí alguien se siente perjudicado, en eso soy yo, porque claro, soy el que ha sacado el libro y un capítulo de 40 páginas está corriendo, pero bueno, me Ya. da, me da absolutamente igual, ¿no? Porque lo que prima al final es la batalla cultural siempre, ¿no? Y el debate académico en condiciones, ¿no? Eso es. No, por eso que considero que se vean el primer vídeo, que se vean el capítulo y que se vean los dos programas de Coronel donde se me insulta, para que vean que no me estoy inventando nada. Y con Mm. todo eso, que analicen, reflexionen y tomen partido y punto, ¿no? Pero creo que eso es lo que debería hacer el oyente para estar informado. Yo he leído críticas a Margarita Torres en el programa del Coronel, o sea, la gente escribe, ¿no? Y aunque se le ensalza mucho, por supuesto, ¿no? Pero también se le ensalza mucho, también dice mucho porque es muy guapa, porque sabe mucho, pero no hablan de las cosas específicas de la NNR, ¿vale? En cambio, las críticas en contra al coronel, bueno, si yo llamo el señor Baños y a Margarita Torres, diciendo, oiga, que quizás no tenga la razón absoluta, ¿no? Oiga, déjenle hablar al señor Sequera, oiga, invite al señor Nicolás a hablar sobre la NNR, que a lo mejor aporta algo, ¿no? Entonces, por favor, esa reflexión me parece fundamental. Y entonces lo único que yo persigo con haber hecho este vídeo y esta entrevista. Y nada, y muchas gracias en cualquier caso. Pues nada, queridos amigos, hasta aquí llegamos con esta entrevista que le hemos hecho a Javier Nicolás. Esperamos que todo quede aclarado.
eh, y que no se genere más debate. Y si en caso de que se genere más debate, aquí nuestro amigo Javier Nicolás estaría encantadísimo de sentarse tanto con Fratini, Margarita Torres y el señor Baños a debatir, comentar y que sirva para enriquecernos todos un poco más con la cultura. Así que muchísimas gracias por habernos aguantado esta hora y media que creo que llevamos y esperemos que os haya gustado todo lo que aquí se ha comentado. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós.